Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Una conferencia justo después de este largo puente que aborda una de las tres exposiciones que ahora mismo tenemos en el Bellas Artes. Ahora mismo, como saben, tenemos en el Palacio de Velarde una exposición, un proyecto específico de Javier Riera, El lugar discontinuo. Tenemos una exposición en la planta -1, sala de exposiciones temporales de la ampliación, 50 obras maestras de la colección Abanca. Y la tercera exposición sobre la que va a versar esta conferencia está ubicada en las salas 10 y 11 del museo, justo aquí en el edificio de Rúa, al fondo de esta segunda planta. Y es una exposición que realmente nos hizo muchísima ilusión poder sacar adelante, porque desde el primer momento, más allá de su calidad, de su autonomía, que la tiene, de su especificidad, que la tiene, y de todo ello hablaremos ahora en la conferencia, permitía, y esto es lo que nos interesaba, y así se concibió también, establecer un diálogo muy interesante con las obras o algunas de las obras que podían verse y pueden verse todavía en esa segunda exposición que les he comentado, la exposición de 50 obras maestras de Abanca, porque muchos de los artistas que están expuestos en Abanca, algunos de ellos, también están expuestos en esta exposición que decidimos llamar de Picasso a Duchamp, Estampas de Vanguardia, que reúne 28 estampas de 12 artistas de vanguardia, 12 maestros realmente importantes de la vanguardia internacional, de ello nos hablará nuestra conferenciante, y que ha sido el bautismo de fuego, además, de nuestra conferenciante, de Laura Baños, que aquí nos acompaña y que nada más incorporarse al museo el 1 de agosto, es decir, hace nada, 1 de agosto creo que fue, ¿no? O el 2 de agosto, el 1 debía ser un domingo quizás, pues yo le propuse que tenía ya que comisariar una exposición de grabado, de estampas, que nos hacía mucha ilusión, como os he dicho, o como les he dicho, poder presentar en el Museo de Bellas Artes, y que ella se tenía que encargar, junto conmigo, en un primer momento, de hacer la selección de las obras y luego de escribir un interesantísimo texto, en esta especie de folleto que hemos editado con motivo. Hay folletos que valen como libros y libros que valen como folletos, y este es un folleto que yo creo que casi vale por el contenido como un libro. El texto es estupendo, que marca un poco la altura ya que tiene nuestra recién incorporada ayudante de conservador o conservadora de artes industriales y artes gráficas. El museo va creciendo en personal, que era una de nuestras necesidades. Han sido 2 las incorporaciones que hemos tenido este año y que están dando muy buenos resultados y están ofreciendo un gran rendimiento al museo. Y a Laura Baños le corresponde el haber comisariado al final esta exposición, haber escrito este texto tan estupendo, este texto Río, que fue así como más o menos le pedí que lo concibiera, y quien nos va a dar esta estupenda conferencia esta tarde, titulada precisamente de Picasso a Duchamp, Estampas de Vanguardia. Así que, Laura, es un placer tenerte aquí, es un placer que formes parte ya de esta casa como ayudante conservadora, y tienes la palabra para hablarnos de esta estupenda exposición y de las obras que cuelgan en ella. Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias, Alfonso, por tu presentación y bueno, una vez más por tu confianza al encargarme este proyecto tan interesante de comisariado. Bueno, en esta conferencia pretendo hacer un recorrido detallado por la exposición de Picasso a Duchamp, Estampas de Vanguardia, comentando cada una de esas 28 estampas que la componen, procedentes de una colección particular y debidas a 12 de los más destacados artistas del siglo XX nacional e internacional. Antes de iniciar esta revisión, sí que me gustaría dedicar un momento a hacer algunas consideraciones generales sobre 3 conceptos esenciales de la obra gráfica para empezar situándonos. Estos 3 conceptos son estampa, técnica y serie. Como saben, una estampa es una obra de arte, un producto artístico de soporte no rígido,
al que se ha transferido una imagen, un diseño original que previamente se trabaja, que previamente está contenido o trabajado en una matriz. Una matriz que puede haber sido, a su vez, pues, trabajada con diferentes procedimientos gráficos. Esta matriz se entinta y sobre ella se coloca el papel, se ejerce presión sobre ambos soportes y el resultado es la estampación del diseño original, de ahí que lo llamemos estampa. De estos procedimientos gráficos o técnicas gráficas empleadas para trabajar la matriz es importante tener presente que tienen una gran variedad tipológica y diferentes particularidades. Por mencionar solo algunos, de los más destacados están el grabado calcográfico, es decir, aquel que emplea planchas de metal en su ejecución, como por ejemplo sus diferentes tipologías son el que vamos a ver además en la exposición, el buril, aguatinta, punta seca, agua fuerte, etcétera. Otros como la silografía, que emplea una matriz de madera, o la litografía, que emplea matriz de piedra. A la hora de seleccionar las obras de esta exposición, nos pareció precisamente una prioridad reflejar esta gran diversidad técnica que existe en la obra gráfica y que además emplearon estos artistas que vamos a ver ahora, y además estaban inmersos en ese espíritu de la vanguardia, de ruptura, de renovación de todas las técnicas artísticas, y en concreto en el caso de la obra gráfica trataron de trascender los límites y la ortodoxia de todas estas técnicas de grabado tradicional para hacer un uso libre, creativo y más innovador de todas ellas. Me parece muy elocuente esta frase de Miró relacionada con esto que estoy comentando. Otro último rasgo, ese concepto que les mencionaba de serie, otro rasgo que afecta directamente a la obra gráfica, es su concepción como una producción seriada o de conjunto. La mayor parte de las estampas, en concreto las que vamos a ver en esta exposición, forman parte de series o libros y carpetas de artistas y, por tanto, sin perjuicio de su valor como obra de arte singular, han de entenderse siempre como parte de una obra de arte total. Bien, comenzando por el recorrido de la exposición, simplemente decir que esta se organiza en 4 pequeñas secciones. Las 2 primeras, situadas en la sala 10, agrupan a los artistas vinculados de una u otra forma con las vanguardias cubista y surrealista, respectivamente, y las otras 2 secciones atienden a sendos conjuntos monográficos de Picasso y Miró. Empezando por la primera sección, agrupa a una serie de artistas que tuvieron una vinculación más o menos directa con esta vanguardia cubista, bien en sus años de conformación o después adscribiéndose a la estética postcubista. Contamos con los artistas en esta sección: Juan Gris, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Georges Braque, Fernand Léger y Sonia Delaunay. La primera de las obras, iniciamos este recorrido con la obra que abre cronológicamente la exposición, la más temprana. Se trata de un Puchoir de 1922 titulado Naturaleza muerta con frutero. Bueno, esta técnica del Puchoir, simplemente por situar, si alguna persona no está demasiado familiarizada con ella, la traducimos también como estarcido o uso de plantilla, y realmente no es una técnica de estampación en un sentido estricto, sino más bien una técnica de reporte. Es decir, consiste en transferir de una superficie a otra cualquier tipo de diseño. Esta transferencia, este reporte, se realiza superponiendo una plantilla en la que previamente se ha recortado un dibujo y sobre la que se aplican tintas de colores o pigmentos, obteniendo como resultado en el papel la impresión del dibujo de las formas recortadas. Esta estampa de Gris tiene su principal interés en tratarse de nada menos que un encargo del arquitecto Le Corbusier para incluirse como regalo a los suscriptores de su revista L'Esprit Nouveau del año 1923. Este regalo tan excepcional se anunciaba ya en los últimos números del año precedente, de 1922, como reclamo a los futuros suscriptores, sin duda una gran estrategia de marketing, y en esta imagen les reproduzco la página de la revista en la que aparecía este anuncio, que dice, lo más interesante se lo traduzco,
Dice: para los suscriptores que se abonan al primer y segundo año, os enviaremos inminentemente un espléndido grabado original, esto en mayúscula, en colores, editado especialmente para el Esprit Nouveau, hecho por el maestro Juan Gris. Tirada limitada, en papel especial de Camboya, la plancha se destruirá después de la tirada. Nuestros suscriptores apreciarán el esfuerzo que hace el Esprit Nouveau, regalándoles este magnífico obsequio cuyo valor artístico y de coleccionismo es mucho mayor que el de los obsequios habituales de las revistas. Curiosamente, y esto es un hallazgo reciente y casual gracias a la presencia de la exposición de Abanca en el museo, la acuarela preparatoria de esta estampa forma parte de la colección Abanca. Es verdad que no la tenemos. Bueno, vamos a ver la comparación entre la acuarela preparatoria y el Puchoir. Y aunque no contamos con esta acuarela en la exposición de Abanca que tenemos actualmente en la planta -1 de la ampliación, sí que tenemos expuesta esta obra que tiene evidentes paralelismos con la estampa de la que estamos hablando. Por un lado, ambas remiten a esa propuesta estética de los primeros años 20 de Juan Gris, esa deriva, ese retorno al orden tan característico del panorama artístico posterior a la Primera Guerra Mundial, en la que se ejerce cierta recuperación formal, ya alejado del rigor de la descomposición cubista, y además también el motivo central es igualmente un frutero con un racimo de uvas. Siguiendo con la sección de cubismo, contamos ahora con un conjunto de 4 estampas pertenecientes a un conjunto de 4 grabados pertenecientes a la reedición ilustrada del libro que están viendo en pantalla del cubismo, libro que originalmente se había publicado en 1912 con textos de Albert Gleizes y Jan Metzinger, un texto esencial en la configuración teórica de esta vanguardia, y que en 1947, como digo, se reedita, incluyendo como ilustraciones 11 estampas de algunos de los más destacados artistas vinculados a esta vanguardia. De estas 11 estampas exponemos estas 4 que están viendo. Vamos a ver de una en una. La primera de ellas, debida a Francis Picabia, se trata de una punta seca que reproduce con claridad ese continuo interés que tuvo este artista por las máquinas entre dadaístas y cubistas, como podemos ver también en estos ejemplos. Muy interesante también este uso de las máquinas como los retratos mecanicistas que empleaba utilizando en el caso de la obra que ven a la izquierda, retratos de sus amigos artistas a través de las máquinas o herramientas que representaban su oficio. En este caso ven el retrato de Alfred Stieglitz, el famoso fotógrafo y galerista norteamericano. La siguiente de las estampas de este libro, Marcel Duchamp, Molino de Café. Este grabado reproduce realmente una obra de idéntico título realizada en 1911 que Duchamp realmente hace como encargo de su hermano, el escultor Raymond Duchamp-Villon, para decorar su cocina. Molino de Café es realmente interesante, además, porque constituye una de las, realmente la primera obra que Duchamp dedica a una máquina, considerándose así de alguna forma precursora de su interés por las máquinas dadaístas tan presente en su obra y que culminaría en la famosa obra El Gran Vidrio. De hecho, este molino de café se ha puesto en diversos momentos en directa relación con a ver si me aparece el cursor, sí, con este molinillo de chocolate de esta segunda zona de la parte inferior del Gran Vidrio, también llamada de los solteros. No es casual entonces que Duchamp escogiera este elemento del molino de café tan singular, tan inflexivo en su obra para figurar en este libro. El siguiente grabado del libro está debido a George Braque. Realiza una interesante, Braque hace una amplia e interesante producción gráfica, aunque es verdad que no de forma sistemática, sino más bien concentrada en los últimos años en las últimas décadas de su vida, en los años 50 y 60. En este grabado observamos uno de los elementos que más le interesó y que más reprodujo durante toda su
durante toda su producción, como es estos rostros dispuestos en perfil, que tienen un claro recuerdo, un claro gusto clasicista, grecorromano, y que fue uno de los recursos más habituales a la hora de representar la figura humana. Este gusto de recuerdo, como decía, clasicista, tiene un primer momento, un primer contacto con la gran serie gráfica, su primera gran serie gráfica, que realiza en los años 30, ilustrando la Teogonía de Hesíodo. Además, como curiosidad, esta teogonía fue encargada por el marchante y galerista Ambroise Vollard, que también realizaba libros de artista ilustrados como editor, y por ello también llamamos a esta serie Suite Vollard, al igual que la famosa de Picasso. También os muestro otros ejemplos de estampas cercanas en el tiempo y que utilizan igualmente este mismo recurso de estos perfiles dispuestos con esos claros contornos en grabado. En concreto, la del centro, del año 1958, es la que más recuerda a la que tenemos en la exposición y remite a la musa de la historia y de la poesía épica, Clio. El último de los grabados de este libro del cubismo se debe a Juan Gris, y este tiene la particularidad, una característica propia de la obra gráfica, como es el hecho de que la estampa se haya realizado después de la muerte del artista. Con esto quiero decir que, como ven en la fecha, preciso aquí antes de 1927, es el año en el que muere Gris, ya que la plancha, la matriz, tuvo que hacerla antes de fallecer, a pesar de que después, a la hora de editar el libro, pudiera estamparse 20 años después. Bien, este aguafuerte del que hablamos reproduce el tan conocido retrato que hace Gris de su colega Picasso en 1912. Siguiendo con los artistas vinculados al cubismo, tenemos a Fernand Léger representado mediante dos litografías en esta exposición, dos litografías de los años 50, por lo menos un momento final de su vida, que responden a su estética más madura. La primera de ellas, la que vemos en pantalla, Naturaleza muerta, se incluye como una estampa original dentro de una edición del libro Les Constructeurs, Los Constructores, publicado en 1951, en el que Léger reproduce los diversos estudios preparatorios que realizó para su gran lienzo de idéntico título del año 1950. Este es en el estado definitivo. Si ven, tiene un claro paralelismo, sobre todo en cuanto a gama cromática, con la estampa que tenemos expuesta. La segunda litografía de Léger se trata de esta cabeza de mujer del año 53, una cabeza delineada con fuertes contornos negros sobre la que se superponen una serie de manchas de color puro que recuerdan a formas geométricas. Este tipo de superposiciones es un recurso muy habitual en su obra. Son superposiciones, además, deliberadamente independientes de los contornos, y, como vemos, este recurso lo emplea en numerosas ocasiones, sobre todo en sus últimas obras de los años 50. Un ejemplo más característico, de los más conocidos, es este gran desfile del año 54. Georges Braque, además de estar representado por la estampa que veíamos antes del libro del cubismo, tiene otras dos obras, otras dos estampas, una litografía y una xilografía, ambas del año 1962, por tanto el año previo a su muerte, moriría en el 63. Esta primera litografía se trata de una estampa litográfica a color titulada El pájaro de octubre, que representa uno de los que fueron sus asuntos predilectos, por no decir el principal, a lo largo de toda su obra y especialmente en su obra más madura, el asunto del pájaro, recreado de un modo figurativo, pero tendiendo a la máxima síntesis y depuración, llevándolo incluso al límite de la abstracción. Aquí ven una selección, porque hizo en torno a unos casi 300 pájaros a lo largo de toda su obra gráfica, de diferentes momentos en los que realizó
estampas con esta temática. Se plantea como hipótesis más habitual el tema, cómo este asunto del uso del pájaro como elemento iconográfico tiene origen, o por lo menos sí que supone un punto de inflexión para su interés y para su frecuencia, el encargo que realiza el Museo del Louvre a este artista para decorar los plafones de esta sala, llamada Enrique II o la Sala Etrusca, por las colecciones que en ella se exponen, donde Braque pinta estos grandes pájaros azules. La tercera de las estampas de Braque se trata de una xilografía procedente del libro de artista titulado Si je mourais là-bas, si yo muriera allí, libro para el que Braque selecciona una serie de textos poéticos de su amigo Guillaume Apollinaire, que había fallecido casi 40 años antes, y los ilustra con 18 xilografías. El libro, además, como curiosidad, conmemora el 80º cumpleaños de Braque. De estas 18 xilografías exponemos esta. Además, aquí ven la imagen de otras del libro y de cómo este estaba editado. La última de las artistas de esta sección cubista es Sonia Delaunay. Está aquí representada en la exposición a través de esta litografía del año 72, titulada Hélice Roja. Además, el título remite obviamente a esa única alusión figurativa que tiene la composición. Se debe a su producción más madura. Y Sonia Delaunay la conocemos, la tenemos presente fundamentalmente en la historia del arte por ser protagonista de la configuración junto a su marido, el artista Robert Delaunay, de una propuesta singular, un ismo, una vanguardia de creación propia basada en los principios neoimpresionistas y cubistas, que el antes mencionado Apollinaire definió como orfismo, aunque los propios Delaunay prefirieron tratar de simultaneísmo. Este movimiento se basaba en la composición del plano pictórico o gráfico, en este caso, mediante la yuxtaposición de formas de color puro, lo que ellos denominaban campos simultáneos, como vemos en la estampa. Aquí tienen a los dos artistas. Como decía, Sonia Delaunay tuvo una interesante producción en esta línea del simultaneísmo, realizando no solo pinturas, sino también obra gráfica, por supuesto, dibujos, mosaicos y, de forma singular, diseño de moda. De hecho, durante su estancia en España llegó a abrir un taller, una tienda de moda en Madrid llamada Casa Sonia. Esta producción, fiel a los principios simultáneos, tiene un punto de inflexión o un cierto cambio ante la muerte de su marido Robert en 1941. Y esta diferencia, este cambio, se refleja en su estética, que deriva desde esos discos, esos círculos de color, como los que están viendo en pantalla, estas obras tempranas, hacia formas ya cada vez más angulosas, como vemos en esta otra obra ya de los años 60. También vemos esta evolución en las litografías de los años 70, como la que exponemos en la exposición y como los ejemplos que están viendo en pantalla. Bien, siguiendo con la exposición, empezamos la segunda sección, dedicada a la vanguardia surrealista. Esta sección agrupa 4 artistas, 3 de ellos formaron parte del grupo surrealista de forma oficial, Max Ernst, André Masson y Óscar Domínguez, y el cuarto, el restante, Marc Chagall, un artista de estilo muy personal, inclasificable. Lo hemos adscrito a esta sección por encontrarse siempre muy cercano a los principios de esta vanguardia, a pesar de no poder considerarse exclusivamente surrealista. El primero de los artistas, André Masson, está representado en la exposición por dos litografías. Esta primera, Le Pain, El Pan, y la segunda, Aurora, realizadas en la década de 1940, un periodo de transformación vital y estética para este artista, que, exiliado en Estados Unidos hasta 1945 y tras abandonar definitivamente el grupo surrealista,
se acerca a los planteamientos del expresionismo abstracto norteamericano e inicia una cierta deriva hacia la abstracción. Así vemos, comparando las dos litografías, como en la que tienen a la izquierda, el Pan de 1944, aún vemos claramente un tema figurativo. Sin embargo, Aurora, la de la derecha, en 1946, ya responde a esa transformación estética posterior al exilio americano. Este uso de se ve claramente la influencia del expresionismo abstracto en los colores estridentes y la fuerza expresiva del trazo, lo que se verá también en el resto de su obra gráfica posterior. Aquí tienen dos ejemplos cercanos en el tiempo, en el que ya están plenamente asentados estos principios. El siguiente de los surrealistas, Óscar Domínguez, el artista más joven de los que exponemos aquí. Mostramos de él una litografía de 1950, La puerta del Toril, que se enmarca en la que se ha definido como su etapa esquemática por los especialistas en su obra. Esta etapa es la última en su producción y además se considera la de mayor madurez y personalidad del artista. Aquí ya ha abandonado la ortodoxia y el formalismo de la vanguardia surrealista y reduce los elementos a síntesis de diferentes grafismos, símbolos, esquemas y a planos de color muy contundentes. Es de relevancia también precisar, en relación a la iconografía, que el asunto de la tauromaquia aparece en la obra de Domínguez durante toda su vida, toda su carrera, si bien cobra una mayor presencia en esta última etapa esquemática a partir de los años 40 y además por una marcada influencia de la obra de Picasso. Aquí ven algunos ejemplos de pinturas de esta etapa, de los años 40 y primeros de los 50, en las que vemos este asunto del toro tratado del mismo modo. El siguiente de los artistas surrealistas, Max Ernst, se encuentra representado en este grabado procedente del libro Oiseaux en péril, Pájaros en peligro, publicado en 1975, un año antes de la muerte del artista. Para este libro, Ernst realizó 8 aguafuertes, que ven aquí, 8 aguafuertes a color que acompañan una serie de textos poéticos escritos por la que fue su última esposa, la artista y escritora Dorotea Tanning. El tema aquí ven a los dos. El tema de las estampas puede interpretarse realmente como una fusión de la mirada de ambos artistas, de dos iconografías esenciales en la obra de ambos, que trabajaron siempre en clave surrealista, como fue, por un lado, el tema de los pájaros, en el caso de Ernst. Ven aquí una serie de cómo trata este asunto en diferentes momentos y con diferentes soportes, y en el caso de Tanning, la materialización del peligro. Por ejemplo, aquí vemos una serie litográfica que realiza Tanning 20 años antes del libro de los pájaros, dedicada a los 7 peligros espectrales. El último de los artistas, como comentaba, de alguna forma inclasificable, es Marc Chagall. Hay que decir de él, antes de nada, que de los 12 artistas que exponemos, Chagall es, junto a Picasso y Miró, uno de los más destacados creadores de obra gráfica del siglo XX, contando con una amplísima producción, especialmente en el campo de la litografía, que es una técnica con la que realizó más de 1000 estampas. En concreto, esta estampa que exponemos aquí, Visión de París, fue realizada para el número 27-28 de la prestigiosa revista Verve, una publicación de referencia en el arte de vanguardia del siglo XX, fundada por el editor Thériault. Chagall mantuvo una estrecha amistad con este editor y colaboró en numerosas ocasiones en esta revista, realizando incluso números monográficos con series completas de sus estampas, como las que veis en pantalla, dedicados a sus series litográficas sobre la Biblia. También quiero mostraros una serie de imágenes del interior de la revista,
en la que se incluyó la estampa que exponemos. En este número de Verf se reproducen otras 6 litografías que Chagall dedica a este mismo tema de la visión de París, en la que muestra pues, su propia reflexión sobre su experiencia parisina y, como ven, pues, refleja algunos elementos claramente reconocibles, como son pues, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o la fachada de Notre Dame. También vemos aquí otras litografías similares, algo posteriores, de los años 50, en las que repite frecuentemente esta temática de París. Bien, la tercera sección de la exposición corresponde a un conjunto monográfico de 5 estampas de Pablo Picasso. Picasso ha de situarse junto a Goya como uno de los 2 grandes genios de la historia del grabado español e internacional. Realizó en torno a 2000 estampas, experimentando con diversas técnicas y creando una producción gráfica equiparable a la pictórica, tanto en calidad como en cantidad. De entre las obras expuestas, me interesa destacar especialmente este grupo de 3 estampas, las vemos aquí, realizadas en diferentes momentos y con técnicas distintas, que tratan el tema del artista y la modelo y permiten además ver la evolución de ese Picasso grabador, que además, tratada a través de un asunto, de un auténtico leitmotiv en su obra que le obsesionó toda su vida. La primera de ellas, dedicada al artista y la modelo, pertenece al conjunto de aguafuertes que Picasso realiza entre el año 27 y el 31 por encargo del antes mencionado Ambroise Vollard para ilustrar la edición de la obra maestra desconocida de Honoré de Balzac. En esta fábula, Balzac narra la historia de un pintor anciano que se obsesiona durante años por reflejar en un único retrato la quinta esencia de la belleza femenina, y se encierra en su estudio para tratar de lograrlo, pero una vez que termina esta obra y la muestra a otras personas, resulta totalmente ilegible e incomprensible. De ahí que Picasso nos muestre el lienzo una serie de garabatos, por decirlo así. Esta experiencia de ilustrar esta fábula fue una excusa, una motivación para Picasso para reflexionar sobre su propia vida y su propia experiencia como artista. A nivel formal, en esta estampa apreciamos ese claro interés, esa tendencia que comentaba antes a partir de los años 20, de la vuelta al orden, que Picasso mantuvo en la que se ha denominado como su etapa clasicista. Encuentra esta etapa sus mejores exponentes gráficos, además de esta serie, de esta obra maestra desconocida, en sus otras 2 grandes series, además coetáneas en el tiempo con esta y más conocidas, como son las Metamorfosis, la ilustración de las Metamorfosis de Ovidio y la famosa Suite Vollard que antes comentaba. Aquí ven la portada del libro y uno de los aguafuertes que se encuentran dentro, realmente muy singular, muy bonito, en el que Picasso hace un esquema, una especie de índice de láminas con los 12 aguafuertes que incluye en esta obra, y que con este serían realmente 13. La segunda estampa dedicada a este asunto se trata de esta litografía con el título de Las 2 modelos desnudas, realizada el 18 de marzo de 1954, y aquí lo más interesante resulta contemplar o revisar el resto de litografías que en los días inmediatamente anteriores y posteriores realiza Picasso sobre este mismo tema, realmente versionando una misma escena. Un pintor de edad avanzada, con las herramientas propias del oficio, la paleta, el caballete, el lienzo, pinceles, trabaja mientras para él posan una o 2 modelos, y en algunos casos las modelos acompañadas de otros personajes como arlequines o celestinas.
La tercera estampa dedicada a este tema, a esta misma iconografía, se trata de esta punta seca del año 64. Esta técnica de punta seca, herramienta realmente con la que se graba sobre plancha metálica, es decir, una técnica de grabado calcográfico, la utilizó desde su juventud, siempre con gran soltura, como ven aquí. Esta estampa fue realizada para acompañar la edición de los 100 primeros ejemplares del llamado Le Picasso de Poche o Picasso de bolsillo, una edición muy delicada, pequeña, de un facsímil de un cuaderno de bocetos de Picasso que se incluía en un sobre, envuelto en un sobre decorado por él mismo. También me parece interesante aquí hacer un nuevo guiño, un nuevo diálogo a la exposición a Banca. Tenemos en ella expuesta esta obra, solo un año anterior a la estampa que comentábamos y que resulta evidente, ¿no?, la conexión iconográfica con las obras que comentamos. La siguiente estampa de Picasso, esta litografía del año 45, muestra un rostro, una cabeza de adolescente sobre fondo negro, una mirada melancólica y penetrante. Esta obra se ha interpretado por los especialistas en la producción gráfica de Picasso como un autorretrato evocativo de su juventud. Si vemos los diferentes autorretratos que realiza Picasso a lo largo de toda su vida, vemos que estos recursos expresivos son característicos de estas obras. Sí que es verdad que obviamente se ve una clara evolución formal en todas ellas, pero tienen en común esa mirada fija en el espectador, ese carácter melancólico. En esta misma línea, siguiendo esta hipótesis, Javier Barón plantea para una de nuestras obras maestras del museo cómo este mosquetero con espada y amorcillo puede entenderse como un doble autorretrato en el que se contraponen la madurez, en el caso del mosquetero, con la juventud en el amorcillo. La última de las estampas de Picasso es una de los 156 aguafuertes que conforman la suite 156, denominada así por motivos obvios, ¿no?, por agrupar 156 grabados. Este es uno de los conjuntos gráficos más tardíos de Picasso, que se interpreta como una reflexión vital del artista ya de edad avanzada, en el que mezcla de una forma bastante caótica diferentes autorreferencias a su propia obra, referencias a la obra de artistas que le impactaron especialmente, como Rembrandt, Edgar Degas o Jean-Auguste Dominique Ingres o Ang, y diversas citas literarias, especialmente de la Edad de Oro español. Todo ello siempre cargado de un intenso erotismo. También tenemos en el museo, en nuestras colecciones de obra gráfica, contamos con otros 2 ejemplares de esta suite 156. Bien, para este aguafuerte, realizado en los días 5 y 6 de mayo de 1971, la hipótesis que hemos planteado es que se trata de una alusión, de una relectura del conocidísimo baño turco de Ingres. Esta hipótesis se basa, aparte de los paralelismos que ahora vamos a ver, en la clara y documentadísima admiración hacia Ingres que cultivó Picasso a lo largo de toda su vida. Acudió en numerosas ocasiones a estudiar su obra al Louvre y llegó a referirse a sí mismo como Monsieur Ang, o señor Ingres, y es un asunto claramente y largamente estudiado. Si vemos aquí, la hipótesis que comentaba, se refuerza aquí por los detalles que les muestro y resulta bastante plausible, bastante segura, siempre teniendo presente que se trata de una evocación, de una alusión libre y muy creativa, pero a la vez con recuerdo bastante evidente. Por ejemplo, aquí ven a la mujer con el laúd, con el instrumento, y este pequeño bodegón del primer plano
que tenemos reproducido aquí. Otro de los detalles, por ejemplo, vemos aquí esta mujer semidesnuda, aquí desnuda por completo, y este perfil que tendríamos aquí. Bueno, ya en la última sección de la exposición, la cuarta, está dedicada a Joan Miró a través de un conjunto de 8 estampas. Es, por tanto, el artista más representado y con este conjunto buscábamos evidenciar pues, la magnitud y la variedad cronológica, técnica y temática de la obra gráfica de este artista. Cabe precisar que Miró no empieza a realizar estampas, a realizar obra gráfica hasta el año 1928, por tanto es en un momento ya de plena madurez, pero a partir de este momento realiza estampas de una forma sistemática. La primera de ellas, Edel España, Ayuda de España, surge inicialmente como encargo del fundador de la revista Cahiers d'Art, Cristian Cervos, para ser publicado en el número 4 o 5 del año 1937. Este proyecto, además, incluía que esta imagen fuera comercializada en formato de sello de un franco para recaudar fondos en ayuda del gobierno de la Segunda República Española ante el estallido de la Guerra Civil. Es verdad que el sello nunca llegó a comercializarse, pero esta obra se convirtió en todo un emblema del compromiso político del arte de vanguardia español y además constituye la primera obra, la primera vez en la que el artista, en la que Miró, muestra una posición política de carácter abiertamente antifascista, como refuerza la frase que ven en la parte inferior de la estampa, que la traducción sería: en la lucha actual veo del bando fascista las fuerzas caducadas, del otro bando el pueblo que con sus inmensos recursos creativos dará a España un impulso que sorprenderá al mundo. Esta frase además la escribe Miró en la propia matriz de la estampa. También es interesante poner en relación esa figura enérgica del payés catalán con el puño levantado en actitud de lucha y su evidente vinculación con el segador, el gran mural que realiza Miró para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París del año 37, un mural que hoy, como saben, desaparecido y que se situaba justo enfrente del Guernica de Picasso. La siguiente obra de Miró forma parte de un libro de artista, en este caso es un caso un tanto singular o incluso inverso al que acabamos de ver en otras obras, ya que no es el artista el que ilustra un texto, sino que aquí es el autor de los textos, André Breton, el líder y teórico surrealista, quien escribe una serie de composiciones poéticas que ilustran, entre comillas, la célebre serie de las constelaciones de Miró. Constelaciones es el título que le da Miró a un conjunto de 23 aguadas que realiza entre los años 39 y 41, en las que su idea es evocar o manifestar su necesidad de evasión ante los acontecimientos provocados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En este libro, Breton lo que hace es vincular estas 23 constelaciones con sus textos, y las constelaciones originales se reproducen en Puchoir. Como veis, además, se reproduce no solo la obra, el anverso, sino también el reverso de cada una de ellas, en las que Miró firma con estos bonitos dibujos, incluyendo, además de la firma, el título, el lugar de creación y la fecha. Este Puchoir, esta estampa que exponemos en la muestra, es en concreto la número 15, titulada Hacia el arco iris. Aquí vemos unas imágenes de otra serie de las constelaciones y la portada del libro. Bien, otro pequeño conjunto dentro de la obra de Miró, se trata de estas tres estampas procedentes de un mismo libro de artista,
titulado Tracés sur l'eau, trazado sobre el agua, del año 1963. Es una edición delicadísima en la que se reproducen una serie de 14 acuarelas en concreto mediante litografía. Del libro exponemos estas tres estampas. La primera de ellas es la litografía original que se emplea como cubierta del libro, que en origen sería así, con las solapas que se utilizarían para cubrir el libro. La segunda de ellas es un aguafuerte original a doble página que se incluye en los primeros 100 ejemplares del libro. Y la tercera de las estampas que exponemos es una de esas reproducciones en litografía de una de las 14 acuarelas. Y ahí también ven el interior del libro. Bien, completan el conjunto de Miró 3 grabados de gran formato realizados en la década de 1970, en los que ya se aprecia ese gran dominio técnico y ese constante afán de experimentación del artista, que mezclaba un gran número de procedimientos gráficos en una misma estampa. La primera de las estampas pertenece a la carpeta titulada Barcelona 1972-1973, una carpeta con 13 grabados al aguafuerte, aguatinta y carborundo, que aquí ven una de ellas, editada por la Sala Gaspar de Barcelona. Vemos también otros 3 ejemplos y la cubierta que también decoró Miró. El segundo de estos grabados de gran formato se trata de uno de los aguafuertes y aguatintas que ilustran el Cantic del Sol, un libro de artista en el que Miró realiza una serie de obras relacionando el gran poema, el largo poema del Cántico del Hermano Sol o Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, traducido al catalán y acompañado por estas obras que realiza el artista. Es interesante mencionar simplemente que a pesar de que Miró y San Francisco de Asís pertenecen a mundos culturales, a épocas y espiritualidades totalmente diferentes, tienen grandes puntos en común, y el libro muestra un gran equilibrio, ya que ambos manifestaban esa misma solemnidad y humildad hacia lo terrenal y la alabanza de los elementos de la naturaleza. La última de las estampas de la exposición, y que cierra este conjunto de 3 de gran formato de Miró, es esta, la contrabalanceada. Y a pesar de tratarse de una estampa suelta, es decir, que no pertenece a ningún libro, a ninguna carpeta, sí que debe contextualizarse dentro de un conjunto de unas 60 estampas que realiza Miró entre los años 74 y 75. Todas ellas tienen en común formalmente este reflejo, esta representación de figuras antropomorfas con fuertes contornos negros, acompañados de juegos con planos de color puro, de colores primarios, y el fondo dispuesto mediante una serie de pequeños trazos secundarios también en negro. Aquí ven otro par de ejemplos de este conjunto que mencionaba, de los años 74 y 75. Bien, y ya para terminar, simplemente cerrar en este recorrido con la conclusión de esta exposición, Estampas de Vanguardia. Realmente tiene como objetivo principal acercar al público a los grandes nombres del arte del siglo XX, pero a través de una faceta de su producción generalmente menos conocida, como es la obra gráfica, relegada a un segundo plano normalmente por la pictórica. Una faceta que sin duda les ofreció grandes posibilidades expresivas y la oportunidad de difundir su obra a un público más amplio y con formatos más asequibles y más interesantes para ellos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Laura, por este extraordinario recorrido y conferencia recorrido por la exposición.
de Picasso a Duchamp. Y sí que es cierto que con lo que acabas de terminar, ¿no? Que pocas veces se estudia el grabado de estos artistas que hicieron de la experimentación, de la investigación, de la indagación, su leitmotiv. Y si exceptuamos el caso, yo creo que de Picasso y de Miró, que sí que los tenemos en la mente como grandes grabadores, es cierto que el resto, pues muchas veces nos conformamos con visualizar su obra pictórica o escultórica sin darnos cuenta que detrás efectivamente hay una obra gráfica muy interesante. La exposición, además, como bien sabes, elegimos 28 obras, pero se podía haber ido a las 48 o 50, ¿no? Hubo que hacer un trabajo de depuración y de selección importante, tanto por el espacio que teníamos como porque queríamos evitar reiteraciones, ¿no? Y yo creo que está cumpliendo su misión. Exposición que, por cierto, quiero recordar que hemos hecho en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que tanto nos acompaña y tanto nos ayuda, y que ha sido un proyecto hecho a la limón. Tenemos todavía unos minutos para preguntas, dudas. Sí, Roser. Mira, yo quiero felicitarte porque mira, primero conocí el catálogo, ¿vale? Y me pareció muy ajustado, que ayuda muchísimo a entender todas las formas de obra gráfica. Quiero decir que muy bien la asociación que hace esos trabajos para ayudar a la gente. Y luego me ha encantado tu conferencia porque nos has mostrado más cosas que las que hay en el catálogo y que la que hay en la exposición, ese trabajo de búsqueda y de explicación. Era para felicitarte, básicamente. Muchas gracias. Algunas cosas quizás ya te las pregunto luego, pero las cosas que están bien hay que decirlas. Bueno, pues muchas gracias. Sí, era la ocasión, la conferencia, de profundizar un poco más en todas estas obras. Muchas gracias, Rosario. ¿Más dudas, comentarios, preguntas, reflexiones? Pregunto, ¿estas obras se van a quedar dentro del museo? No. ¿Son temporales de... No. Las obras proceden de una colección particular. Sí, pero no es una donación. No. Es simplemente que las dejan para sus... Hasta finales de enero las tendremos entre nosotros. Sí. Fines de enero. Finales, 23 de enero. Es probable que la prorroguemos algún día más, sí. Muy interesante. Conferencia espléndida. Gracias. Sí. Gracias. De entre los artistas que has un poquito radiografiado y que has explicado, si nos quedamos con dos, nos quedamos con dos, cuantitativa y a lo mejor cualitativamente, Picasso y Miró. De esos dos, ¿cuál consideras tú que es dos grandísimos grabadores, los dos? Además, Miró comenzó tarde y luego tuvo esa experiencia estadounidense en el taller de Stanley Hayter, que fue para él tan importante. De los dos, ¿cuál considerarías no más prolífico, sino más, porque más prolífico quizás sea Picasso, ¿no? Picasso es el artista caníbal, ¿no? En este sentido. Pero el más experimental, el más investigador, el que llevó el grabado quizás a sus límites de tamaño, por ejemplo, pero también de investigación en las técnicas de trabajo. Pues yo creo que sin duda Miró, porque es verdad que sí que cuantitativamente, la verdad que no sé exactamente cuántas estampas hizo Miró y cuántas Picasso. Yo creo que se andan más o menos a la par, pero a nivel experimental es que Miró utilizó todas las técnicas existentes, todos los procedimientos gráficos, los mezcló, sobre todo en estas últimas estampas de gran formato que veíamos de su producción más madura. Utilizó pues 3 o 4 procedimientos diferentes, e incluso se atrevió con una de las técnicas más recientes, como es el carborundo, que se creó ya en pleno, si no me equivoco, es del año, se considera su creación como técnica gráfica en el año 67, y Miró en el 68 y 69 ya tiene obras con esta técnica.
Entonces yo creo que, bueno, que sin duda, sin perjuicio del interés de Picasso, que también experimentó con muchas técnicas, pero bueno, no llegó a ese punto de... Sí, además miró, bueno, yo creo que arrancabas con una frase de él, pero sí que miró, yo creo que un poco a diferencia de Picasso, que yo lo considero mucho más experimental a Miró, ¿no? Yo coincido contigo, luego sí que tenía esa conciencia un poco social de la importancia del grabado y de su reproductibilidad técnica de cara, que en Picasso quizás más interesado en otras cuestiones yo creo que nunca llegó a verbalizar, ¿no? Ese lado de conexión con el pueblo, con lo popular, con lo social. Una obra de arte difícilmente puede ser compartida o disfrutada por determinadas personas de un cierto nivel o clase social, pero un grabado sí. Y ahora que has citado el Carborundo, que efectivamente es bueno, tenemos un gran grabador asturiano con mucho grabado en nuestra colección, además que fue otro maestro del Carborundo, que fue Orlando Pelayo, ¿no? Y que hizo muchísimos trabajos con esa técnica, efectivamente, que en los años 60, digamos, se inventa, ¿no? ¿Más cosas, más comentarios? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Pues si nadie quiere decir nada más, todavía hay 20 minutos para quien quiera acercarse aquí a las salas 10 y 11 y darse una vuelta por esta exposición muy concentrada, muy destilada, de 28 obras, de 2 salas, pero que yo creo que merece la pena que se recorra y se pase por ella una y otra vez. Así que muchísimas gracias a Laura por el comisariado, por la exposición, por el texto, por el folleto, por la conferencia. A ustedes por venir. Muchas gracias.